Cali en crisis humanitaria por la violencia y la inseguridad. 3 expertos hablan en una entrevista al oído de Sebastián sobre lo que está pasando, lo que podría pasar y especialmente sobre la labor de la policía en esta ciudad. Los informes de la Defensoría del Pueblo en los que se indica que más de 250.000 personas en Cali están en riesgo por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que pretenden un control territorial no pueden pasar de agáchese. Fue la primera conclusión de los 3 invitados al oído de Sebastián para hablar sobre este tema. En los barrios más deprimidos se está sometiéndose a la ciudad a las constantes violaciones de derechos humanos por parte de estos grupos, violaciones que van desde el reclutamiento de adolescentes y niños hasta el homicidio y el desplazamiento. El abogado y exfiscal del distrito de Agua Blanca, Elmer Montaña, el experto en temas de paz y reconciliación, Fabio Cardoso, y Jesús González, del Observatorio y la Arquidiócesis de Cali, analizan esta crisis humanitaria en la capital del Valle del Cauca. Bueno, significa que hay graves problemas de carácter social en la ciudad que no se han resuelto, que vienen de vieja data. En Cali no ha habido una inversión social importante para atender el problema de la marginalidad, de la pobreza absoluta, de la enorme cantidad de desplazados que han llegado y siguen llegando a esta ciudad como consecuencia de este conflicto armado. El hecho de que exista una crisis humanitaria revela también la presencia de grupos armados ilegales, de bandas criminales, de guerrilla, que han convertido a los jóvenes pandilleros en el ejército de reserva para integrar sus organizaciones criminales. El hecho de que exista una crisis humanitaria en Cali revela que tenemos un gobierno que ha fracasado en lo social, pero también una sociedad que ha sido indiferente a los problemas de la niñez, a los problemas de la mujer, a los problemas de las negritudes, a los problemas del desplazado. Le trajeron responsabilidad a los entes territoriales, pero no les entregaron recursos, no les entregaron músculos, no les entregaron mecanismos que les permita atender crisis tan profundas como las del Valle. Estamos hablando de más de 340.000 víctimas del departamento, en Cali más de 100.000 víctimas como resultado de la violencia armada en Colombia, en la región. Así que el problema es de recursos de una parte, de otra parte también de cualificación de los funcionarios que tenemos esa responsabilidad. Muchos no conocemos los alcances de la ley, no conocemos realmente el drama porque lo hacemos y pretendemos atender desde el escritorio. Creo que en ese contexto hay una crisis de la vida en las ciudades. Es decir, las ciudades colombianas se han vuelto invivibles, es decir, se sobreviven las ciudades de milagro. Y uno de esos elementos es Cali. Cali, en el suroccidente colombiano, es una ciudad que está mostrando indicadores de calidad de vida en todos los sentidos, incluido el tema de la violación, digamos, del derecho a la vida y el tema de homicidios, muertes, violencia. Pero ese solo elemento es el que más se ve, está concatenado con otros aspectos asociados a la fisonomía social de la vida en la ciudad, a la posibilidad de estar en el barrio, de circular por las calles, y ahí hay un elemento que habría que pensar, digamos, como elemento particular, cómo pensar, digamos, reformas urbanas. Bueno, el asunto es supremamente grave. El hecho de que aquí tengamos una población desplazada que ha sido marginada de todas las políticas públicas, que vive en las peores condiciones de miseria, con una exclusión del sistema educativo enorme. Todavía no tenemos una cifra real, se dice que son más de 150.000 niños en Cali que están por fuera del sistema educativo. Eso ya es escandaloso, es supremamente preocupante, y ahí comienza uno a explicarse, entre otras cosas, las razones de la violencia en la ciudad. Esto avanza, mientras el gobierno sigue improvisando, mientras estamos en una especie de patria boba, con los altos funcionarios locales peleándose entre sí por las cifras, la delincuencia crece, se empodera, la pobreza aumenta, la exclusión está azotando los barrios marginales de la ciudad, los niños están en situación de abandono, se incrementa la violencia intrafamiliar y, en fin, los graves problemas humanitarios siguen creciendo. Esta es una bomba que ya estalló hace muchísimo tiempo en Cali y que lo que estamos viendo hoy son los estragos de una inadecuada política por parte de nuestros gobernantes, que, repito, no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Bueno, yo pienso que lo que hay que hacer en Cali es una revisión profunda de nuestra actuación, de cómo nosotros concebimos la vida de la ciudadanía, de cómo nosotros estamos dispuestos a ofrecer respuestas. Hoy estamos en una realidad en donde las ciudades empiezan a pesarle demasiado a estos estados
y los estados locales son estados impreparados. Y si a ello le sumamos nosotros cierta visión y concepción elitista en las ciudades, como me parece ocurre en Cali, en donde cuando revisamos el tema de seguridad señalamos el oriente o las comunas de ladera, cuando el problema de la inseguridad en la ciudad es un problema que ha atravesado el alma de la sociedad caleña, en donde muchas de las cosas que acontecen en la ladera o en el oriente de la ciudad se conciben desde la comuna 22 o de las comunas de estrato 6 de la ciudad, y eso parecía no entenderlo suficientemente el gobierno. Entonces entonces empiezan a aflorar los problemas y además uno no encuentra como políticas que intentan ofrecer respuestas y resolverlos. Las nuevas guerras que se están configurando ya están asociados a los escenarios urbanos, a fenómenos ligados a la relación entre Estado y mercado. Pensaría en temas como los siguientes: ¿qué tiene que ver la problemática de una ciudad como Cali en el perfil epidemiológico de violencia y en la dificultad que tenemos los caleños para enfrentar este momento de la historia, digamos, de la ciudad, en asuntos como el tráfico internacional del narcotráfico y la caída de los precios? ¿O qué tiene que ver esto con las perspectivas del Plan Pacífico o digamos, de este acuerdo pacífico que pone, digamos, por ejemplo, un puerto como Buenaventura a pensarse como un puerto mecánico, un puerto de exportación, pero a no pensar la población? Aquí mismo en Cali me parece también como esa tendencia, ¿no? Digamos, a visualizar la ciudad como la plataforma de servicios, el centro administrativo del suroccidente colombiano, el eje de la banca, el eje, digamos, exportador sobre el suroccidente, pero digamos, la población, grandes cohortes de población viviendo en condiciones muy difíciles en las laderas occidentales, en el oriente de Cali, además con un fuerte contenido de estigmatización. Bueno, en los barrios de Cali, el hecho de que existan 134 pandillas, que ha sido más o menos la cifra que se ha mantenido en los últimos 10 años, 134, 150 pandillas, indica que hay un altísimo grado de desescolarización, que hay falta de oportunidades para los jóvenes, que no hay recreación, que no hay deporte, que hay pobreza extrema, que los jóvenes están hoy lanzados a las calles porque no tienen dónde ir, porque no hay un sistema educativo que los reciba, porque aquí hemos tenido problemas graves de corrupción en ese sentido. Aquí tuvimos una Secretaría de Educación desde hace ya algún tiempo, en la que se perdieron 16.000 millones de pesos y en esta ciudad no pasó absolutamente nada. Y seguimos teniendo problemas graves en ese sentido. Que haya pandillas en Cali en esa enorme cantidad refleja también que los caleños nos hemos vuelto indolentes frente a la realidad de nuestra ciudad. La policía en Cali, ¿hay dudas sobre su operatividad, sobre sus resultados, sobre su idoneidad? Además, tenemos antecedentes en la historia de la ciudad de muchos casos de corrupción. Mira, Oscar, cuando uno camina por los barrios de la ciudad, cuando uno conversa con la gente de los barrios, que eso es un parte del oficio y una práctica de la cual disfruto mucho, uno siempre encuentra denuncias concretas, señalamientos, que en tal o cual esquina es un lugar en donde se conciben actos delincuenciales, y encuentra también siempre la connivencia de la policía. Hay que emprender un proceso de depuración de la policía, hay que lograr de nuevo que haya y que se rescate la confianza de nuevo de la ciudadanía en una institución tan importante como la policía. Yo creo que en el último periodo en Cali hemos estado administrando la inseguridad, ese es el tema. Y uno de los factores de administración de la inseguridad pues tiene que ver con la policía en la percepción de la comunidad. Como ahora se expresaba, tenemos una situación en la cual, digamos, se ha ido construyendo un perfil, digamos, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas del orden, digamos, estatal, que no generan confianza y que no generan sinergia y que además se vuelven, en ciertos contextos, factores que conviven con prácticas, digamos, que vulneran la vida y que vulneran la posibilidad de la convivencia. Entonces uno encuentra perfiles que todos son mejorables. Yo diría que se requiere dos líneas. Una línea muy inmediata, que es un plan de mejoramiento. Hay asuntos asociados en los barrios ligados a indicadores como los siguientes: exceso de fuerza policial, es decir, agresión, exceso en el manejo de la fuerza y por lo tanto alinderando digamos, a afectar los derechos de las personas con las cuales se enfrentan situaciones de conflicto.
situaciones de conestación con hechos, digamos, delictivos como el microtráfico. Esos son temas que se vienen, digamos, denunciando por las comunidades. Situaciones en las cuales no hay suficiente frecuencia en la presencia policial, con cuadrantes debidamente estructurados, pero como que no operan. Entonces tú tienes, por ejemplo, te dices, uso de tecnología, por ejemplo, cámaras instaladas en sitios donde se roba por la mañana, por la noche, por la tarde, y no hay resultados. El tema de la violencia y la inseguridad en Cali seguirá siendo parte de otros debates en caliescribe.com. Cali ve, caliescribe.com.